No era un hombre de guerra sino de silencio. En el vasto escenario de la vida familiar, él se erguía como un rey silencioso observador pero no participante, atrapado en la telaraña de traiciones urdida por quienes debían ser sus aliados más cercanos. John, el padre venerado y el esposo amado, encontraba en el silencio un refugio y una espada esperando la oportunidad de blandirla en el momento justo. En el contraste de sus días, la noche, se hacía su confidente un manto oscuro que envolvía sus preocupaciones, mientras la brisa le susurraba verdades difíciles de ignorar. Los ecos del engaño resonaban más fuerte en los pasillos vacíos de su mente que en cualquier grito de desesperación. Amanda, la hija, que un día lo había llenado de orgullo, se había convertido en una sombra acechante, moviéndose con la agilidad de quien tiene algo que ocultar. Era una manipulación disfrazada de amor, un teatro donde las máscaras ocultaban las verdaderas intenciones. El frío resplandor de su indiferencia iluminaba un sendero de vacío y ambición ciega. Lejos de la inocencia infantil y la pureza, su corazón ahora latía al ritmo de la avaricia. Pero, ¿qué impulsa a un ser querido a caminar por un sendero tan oscuro? En las profundidades de esta traición, habitaba un deseo por lo tangible, lo material, lo que podría ser suyo, si los guardianes, sus propios padres, no estuvieran en el camino. Tal vez te preguntas, ¿por qué una hija envenenaría el pozo de su propio linaje? La respuesta yace en las complejidades humanas, en el ego, que devora la razón y deja el alma vacía y fría. Y aún así, John permanecía en su posición, en su fortaleza de calma estratégica. Pensaban que su silencio significaba rendición, que su quietud era señal de debilidad. Oh, qué equivocados estaban. Algunos reyes no rugen. Aguardan hasta el momento de borrar con maestría aquello que amenaza su reino. Las sombras bailaban a su alrededor, aferrándose a su espíritu indomable, creando una figura que resistía los embates del engaño. En la profundidad de su controvertida paz, había que buscar la verdad que un día revelaría lo que se ocultaba en las grietas del hogar. Cuando la traición es cocinada en el caldo de la codicia, se cierne sobre la realidad una paradoja de desconcierto y claridad. Mientras ella pensaba en el silencio de su padre como un signo de fracaso, él lo utilizaba como estrategia, una maratón sin prisa, donde el final sería inesperado para los jugadores enmascarados. La oscuridad y la luz danzaban incansablemente, reflejando el dilema interno de un hombre traicionado por su propia sangre, hasta llegar al borde de su destino. En las noches frías donde las estrellas parecían testigos mudos, se forjaban fascinantes conspiraciones. Amanda y su esposo Mark, dos marionetas de sus propios sueños insaciables, tejían un plan meticuloso e implacable en su búsqueda de terminar lo que nunca tuvieron el valor de comenzar de frente. Sin embargo, como en toda epopeya, las cosas no eran tan simples ni definitivas como ellos imaginaban. En la serenidad de una fachada familiar, Amanda cometía el mayor error: subestimaba a quienes la habían traído a la vida. Sus propios padres, aquellos que un día le enseñaron a caminar, ahora merodeaban la vereda de un peligro fatal, envueltos en el silencio de quien conoce el arte de esperar sin ser visto. En el silencio, John había encontrado su arma más formidable, la paciencia. Mientras otros luchaban con el ruido y la confusión, él tenía la sabiduría de un océano aparentemente tranquilo, más implacable en su profundidad. Y así la historia de traiciones se desplegaba, una sinfonía de secretos donde los rostros familiares se convertían en enemigos invisibles, y los silencios eran las únicas respuestas auténticas en medio de un tumulto emocional. Aunque las sombras fueran largas, no podían ocultar la luz que paso a paso arrancaría el velo de las mentiras. Él era el rey del silencio, y en su corte sutil, cada movimiento era una jugada calculada hacia la verdad inevitable, la revelación que disiparía la niebla del engaño. En la fría serenidad de aquellas noches, la verdad, esa sombra escondida, aguardaba pacientemente entre los rincones de sus vidas. En el crisol de una familia que una vez se regocijó en la calidez de la unión, ahora se entrelazaban secretos tan espinosos que podrían desgarrar el tejido del hogar. A medida que las mentiras se arrastraban como sombras acechantes, Amanda y su hermano Richard se convertían en protagonistas de una historia donde la rivalidad y la traición eran los actos centrales. La infancia de Amanda y Richard había sido un escenario de escaramuzas sutiles y competición encubierta. Sin embargo, más allá del velo de camaradería, latía una historia de rivalidad mezclada con anhelos insatisfechos.
Richard, siempre el favorito, había participado en todos los logros familiares, obteniendo el reconocimiento y el amor que Amanda tanto ansiaba. Aún así, a menudo, eran las cosas no dichas, los susurros silenciosos, que impelían a Amanda hacia un oscuro pasaje que la alejaría de cualquier redención. Las convulsiones emocionales del pasado arrastraron a Amanda hacia un oscuro sendero de decisiones lacerantes. El mundo de las ilusiones y el disimulo se volvió su refugio al tiempo que planeaba su proyección de poder y riqueza. Marcada por los destellos de avaricia, Amanda ideaba con astucia un plan para apropiarse de la herencia familiar. Comenzó con pequeños hurtos, robando en casa bajo la nariz ignorante de padres indulgentes. Pero la compulsión por obtener más se intensificó, convirtiendo la codicia en un abismo insondable. En esa vorágine de emociones, Amanda no se detenía a contemplar las consecuencias que colgaban como una espada sobre sus acciones. El momento en que su camino y el de Richard se cruzaron nuevamente despertó resentimientos hibernantes. La tragedia se desató como una tormenta inevitable cuando Richard inadvertidamente descubrió la fechoría financiera que Amanda hábilmente mantenía oculta. Su descubrimiento encendió llamas peligrosas, llevándolos hacia un enfrentamiento feroz, donde las palabras se convirtieron en puñales y las emociones en armas letales. El desenlace brutal llegó con la furia de un rayo en una noche negra. En un acto que transgredía el umbral de la cordura, Amanda, impulsada por el odio y el temor a perderlo todo, optó por el más impensable de los caminos. Con un corazón endurecido por la desesperación, encontró el coraje para cometer lo inimaginable, quitarle la vida a su propio hermano. Pero el destino, siempre con su irónico sentido de justicia, tejía una red que eventualmente la atraparía. A medida que la luz de la verdad comenzó a laminar las sombras que ella había cultivado, el trágico evento alteró indeleblemente el curso de sus vidas. Richard, el vínculo con su pasado y futuro, yacía a sus pies como el último testigo de un amor fraternal que ahora se deshiciera como ceniza al viento. Con la sangre de Richard manchando el legado de su familia, Amanda cruzó el umbral hacia un territorio de oscuridad, cada paso llevado más profundo en el abismo de sus propias acciones. En este drama de traición y redención, uno a menudo se pregunta, ¿qué es lo más oscuro que podría llegar a hacer un ser humano para cumplir sus propios deseos? Amanda había recorrido un sendero de desolación, tallando su nombre en el murmullo del silencio. Pero la lección más cruel sería que ni el amor ni la muerte podrían comprarse, ya que los ecos de las malas acciones finalmente clamaban por justicia. Este capítulo en la Sinfonía de una vida tortuosa resonaba con la profundidad de los secretos familiares revelados, como una orquesta macabra de destinos retorcidos. Estáticas en su final, las decisiones de Amanda no solo definían su destino, sino que subrayaban una brutal lección sobre los costos reales de la traición, elevando a lo tangible lo que muchas veces permanece enterrado en sombras. Al menos Richard, en su silencioso sacrificio, había desenterrado la verdad que renovaría la conciencia de aquellos aún dispuestos a escuchar y aprender del pasado. El aire estaba cargado de una tensión inusual que Ana no podía ignorar. Había algo en la manera en la que Amanda sonreía, una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos, y ese algo la hacía preocupar. Desde que Amanda había vuelto a vivir en su ciudad natal con Mark, Ana había intentado darles la bienvenida con los brazos abiertos, ignorando el escalofrío que ocasionalmente recorría su espalda. John, más pragmático de los dos, sugirió que no fueran tan dramáticos al dejarse llevar por las intuiciones, pero Ana sentía que había algo inquietantemente errado. Durante las cenas familiares, Amanda y Mark solían llegar un poco tarde, siempre con excusas rápidas y sonrisas forzadas, cubriendo un nerviosismo palpable. Era como si estuvieran constantemente vigilando sus relojes, como si estuvieran apurándose para cumplir un horario invisible que solo ellos comprendían. Ana, en su papel de madre, se esforzaba en convencer a John de que era simplemente un estado de preocupación maternal lo que la inquietaba, pero dentro de ella surgía la duda de que pudiera haber un tejido más profundo deshilándose frente a sus propios hoyos. Ana, con la delicada percepción de una madre, comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Amanda. Las mentiras piadosas, las inconsistencias en los relatos de su vida diaria y esas miradas de complicidad demasiado pronunciadas con Mark le susurraban historias oscuras de secretos y traiciones. John, aunque más renuente,
a especular, también empezó a reunir sus propios fragmentos de un rompecabezas que no deseaba armar. Los ecos del pasado resonaban con cada visita, y la nostalgia solía convertirse en un manto incómodo, lleno de recuerdos de quienes eran antes de que las sombras invadieran su familia. Amanda había sido una hija brillante, la que proyectaba un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, una vez que salieron del ala protectora de su hogar al mundo real, ella y Mark mostraron rostros distintos, aspectos de sí mismos difíciles de aceptar. Anna y John habían ofrecido ayuda financiera en varias ocasiones, sin cuestionar las razones, pero las súplicas parecían haberse convertido en un hábito imposible de romper. El momento de mayor claridad llegó durante una noche particularmente serena, cuando Anna buscaba una fotografía en el cuarto de invitados que Amanda usaba cuando visitaba sola. Salió con la intención de ordenar un poco el espacio desordenado, pero se encontró con algo diferente. Una carta perdida entre las sábanas dirigida a Mark hablaba de deudas monumentales, de planes y de embrollos financieros que Amanda había mantenido ocultos bajo una fachada de estabilidad. Las palabras hablaban de desesperación y del miedo al fracaso, pero también de métodos nada convencionales para resolver sus problemas. Era un extraño juego del destino que aquello que había encontrado por accidente conectara tantas piezas de un rompecabezas que apenas había comenzado a formar en su mente. Por respeto a la privacidad de Amanda, en un intento cruelmente optimista de encontrar una razón que excusara aquellos secretos, Anna decidió dejar la carta en su sitio y esperar. Pero la revolución interna que comenzó a formarse no podía ser contenida. El viaje emocional jugaría como una tormenta en sus mentes, creando grietas en la fachada de una vida familiar impecable. En lugar de hallar consuelo en el tiempo compartido, John y Anna comenzaron a vivir bajo una sombra de duda y sospecha, cada interacción sometida al escrutinio. En silencio y con temor, volvieron a revisar los desplantes nerviosos de Amanda, las disculpas cada vez más flojas de Mark, y comenzaron a entretejer historias de intenciones ocultas entre ambos. El mundo que habían construido con tanto esfuerzo tambaleaba, y las bases de confianza que una vez habían dado por sentadas comenzaron a desmoronarse ante la idea de una traición. Pasaron noches desvelados compartiendo confesiones llenas de dolor y teorías en susurros, mientras intentaban entender el porqué de una potencial traición orquestada por su propia carne y sangre. Y con cada paso hacia la comprensión, el corazón de Anna se apretaba con el pánico de una madre al ver amenazada la vida que había creado. Confrontar sus sospechas no sería tarea fácil, pero ignorarlas significaría eludir una realidad que, aunque devastadora, debía ser conocida. Había sombras en el pasado de Amanda que no podrían ser ignoradas por mucho tiempo más. Y en ese inquietante vaivén emocional, la tarea que John y Anna debían enfrentar consistía no solo en descubrir la verdad detrás de las intenciones de Amanda, sino también en encontrar una manera de protegerse de la consecuencia potencialmente devastadora de lo que sus corazones ya comenzaban a aceptar. El plan mortal, una tormenta gestada en la mente perturbada de Amanda, comenzó a revelarse con cruda claridad ante John y Anna. Las piezas sueltas de eventos y detalles insignificantes antes pasados por alto, ahora parecían encajar en un cuadro infernal cuidadosamente dibujado. El comportamiento extraño de Amanda, que fue considerado trivial, ahora tenía un significado aterrador. Cada sonrisa falsa, cada mirada furtiva, tenía una razón de ser oculta en las sombras de sus intenciones. Esa mañana, John había salido a correr distraído por los problemas en casa y la extraña coincidencia de las llamadas caídas en su móvil. Una voz interna alimentada por el pesar y las dudas que se arrastraban en las noches insomnes le susurraba que algo no estaba bien. Mientras corría por el borde del bosque, un descubrimiento fortuito le dejó el corazón helado. Al borde del acantilado, un par de huellas que no deberían estar allí, las de su hija y su yerno, brillaban en el rocío como rastros de un plan impensable. Anna, mientras tanto, se encontró investigando documentos familiares en un intento desesperado por entender la cadena de errores que habían llevado a tal descontento. Normalmente meticulosa, encontró discrepancias en las cuentas de un fideicomiso familiar, al que Amanda tenía acceso limitado. Las cifras no cuadraban y las sumas faltantes, aunque no grandes, reflejaban una codicia que había pasado desapercibida. La sensación de traición se profundizó, y con cada cifra malversada, se intensificó el temor por la vida que habían construido. Unidos por el miedo y la urgencia de preservar su legado y su vida, John y Anna
no tuvieron más opción que enfrentar la fea verdad que comenzaba a emerger. Callar habría sido peligroso, pero hablar significaba arriesgarse a que Amanda se diera cuenta de sus conocimientos. Con cautela decidieron primero desenmascarar el plan sin alertar a Amanda y Mark. Cada movimiento, a partir de ese momento, se convertiría en un cálculo cuidadoso entre atraer una confesión y evitar un desastre irreparable. El miedo no era solo por sus propias vidas, sino por Richard, su otro hijo, quien regresaría pronto con su propia familia, protegidos por la ilusión de seguridad, temerosos de ser víctimas de una conspiración familiar. La complejidad de la situación crecía a cada paso. La familia debía hallar un camino entre la prudencia y la valentía, exponiéndose a peligros imprevistos a la vez que pretendían ignorancia. Comprobaron que el plan no había sido una improvisación. Mark, el marido de Amanda, un hombre astuto, había estado manipulando hilos invisibles entre los confines del silencio y las expresiones amables. Un socio silencioso en el crimen jugaba su papel al perfeccionar las cortinas de humo que Amanda lanzaba con cada gesto cariñoso y promesa vacía. La revelación del complot no solo abrió los ojos, sino que resquebrajó el ya tenso equilibrio familiar. Determinaron no tomar medidas apresuradas hasta reunir pruebas irrefutables. Así, en su hogar, colocaron discretamente cámaras y grabadoras en los oscuros rincones donde se tramaban los susurros de conspiración. Pero vivir en constante alerta era un arma de doble filo que amenazaba con consumirlos. Lo que estaba en juego no era solo su riqueza o aventuras pasajeras, sino la paz interna y la confianza, componentes esenciales que una vez unieron a la familia. La vorágine de emociones desató en John y Anna el inescapable tormento de si alguna vez en alguna etapa pudieron haber evitado este destino. La familia había sido su refugio durante las temporadas difíciles de chico y habían imaginado culminar sus años envueltos en el amor de su descendencia. La realidad cruel en su crudeza reveló el vasto abismo entre lo que permitieron verse y la verdad latente como una sombra siempre presente. La resolución de Hilary y Ben era clara: enfrentar los pecados con la misma firmeza con la que habían concebido sus sueños. No fue un impostor quien invadió su vida e intentó desplazar su paz. No era un extraño desprovisto de lazos emocionales, sino sangre de su sangre entregada al aprecio de un legado que habría sido suyo sin medidas tan desesperadas. Debían actuar rápido y sin hesitación. La amenaza debía ser domesticada antes de que se tornara una herida fatal en el corazón mismo de la familia. Evitar una confrontación directa y desenmascarar a los lobos vestidos con piel de oveja se antojaba como el único camino viable hacia una liberación. Movidos por la urgencia, trazaron su próximo paso con precisión. La danza del engaño y la verdad estaba llegando a su crescendo, y con cada segundo que pasaba la espiral de su destino giraba más cerca del inevitable desenlace que amenazaba silenciar para siempre la sinfonía de sus vidas. Los sueños de una familia perfecta se han transformado en un oscuro telón de fondo de intriga y desconfianza. En este denso paisaje emocional, John y Anna, quienes una vez se vieron como guardianes del bienestar y el amor, ahora se encuentran inmersos en una batalla por la verdad y la justicia contra aquellos que más amaron. La traición tiene un particular sabor a hiel cuando es la propia sangre la que intenta destruir lo construido con el sudor y el esfuerzo de toda una vida. Amanda y Mark esconden en sus sonrisas de bienvenida un complot que podría fracturar de manera permanente la estructura familiar que John y Anna han sostenido estoicamente. Mientras John y Anna navegaban por este turbio universo de sospechas, un aire de inquietud constante los envolvía. Buscaban desesperadamente las señales, aquellas notas discordantes en el comportamiento de Amanda, que inicialmente podían ser descartadas como meras casualidades, pero que ahora iluminaban un inquietante patrón. Comenzaban a sentir que cada abrazo era una farsa, cada palabra de cariño más falsa que la anterior, cada te quiero una mentira vestida de sinceridad. La habilidad para seguir adelante como si nada fuese estaba perdiendo terreno ante el colosal miedo a lo desconocido, a aquello que podría salir a la luz en cualquier momento. Sin embargo, la necesidad de disimular, de mantener una fachada de normalidad, era imperante. No podían dejar que Amanda y Mark sospecharan que sus planes estaban siendo desentrañados lentamente. La actuación era esencial. Cada interacción debía ser tratada como si fuera parte de una obra donde cualquier error podría desencadenar el desastre.
Así que cada desayuno compartido, cada momento de charla amena, se transformaba en un acto de equilibrio sobre una cuerda floja. Las risas forzadas, las sonrisas ensayadas y los ademanes de cotidianeidad eran puentes frágiles para camuflar la verdad que se alojaba entre ellos. La visita al hogar de Amanda y Mark, bajo la apariencia de un domingo familiar, cualquiera era para John y Anna una escena altamente calculada. Los aparentemente mundanos eventos se convertían en una danza de observación minuciosa, donde cada palabra, cada mirada, cada gesto era registrado con la precisión de un científico en busca de la pieza final del rompecabezas que le permitiese ver el cuadro completo. Con cada paso adelante, John y Anna tejían un plan. No se trataba de confrontar de manera abierta, la sutileza debía ser su mejor aliado. Debían reunir pruebas, asegurarse de no dejar cabida a retóricas vacías que podrían ser utilizadas en su contra. La verdad debía ser revelada en todo su esplendor, sin dejar dudas sobre el auténtico carácter de aquellos que buscaban su ruina. Documentar todo con precisión milimétrica en un juego donde la paciencia sería su mejor arma. La sensación opresiva de temor siempre presente comenzaba a llegar a un clímax, un punto sin retorno. John y Anna entendían que estaban en la antesala de una confrontación inevitable, moviendo sus piezas con cálculo preciso en un tablero donde cada error podía ser fatal. La dinámica familiar alcanzaba una aguda disonancia, un crescendo áspero que solo el tiempo desvelaría hacia qué lado se decantaría, si hacia una intriga más profunda o hacia la liberación tan ansiada. Así es como noche tras noche se consolaban en susurros empapados de aprensión, revisando cada prueba e indicio tenue con la urgencia de quienes saben que el tiempo es oro. Sabían que la decisión de dejar bajo custodia de la ley las pruebas precisas podía significar una victoria justa. La esperanza, aunque tenue, era la luz que guiaba sus corazones atribulados hacia el momento definitivo. El deseo de proteger aquello por lo que tanto habían luchado, aquello que no se mide solo en bienes materiales, sino en los valores e historias compartidas, vertía una determinación férrea en sus acciones. El temor se tornaba entonces un motor, un impulso en su corazón que, a pesar de los ominosos presagios, les instaba a embestir de frente la feroz tormenta que se cernía sobre ellos para defender no solo su legado, sino también el amor que en su núcleo familiar aún latía con fuerza. Con cada paso sigiloso, cada decisión firme, John y Anna se preparaban para la prueba final, donde el sentido de justicia se reconciliaría con el amor traicionado, cerrando el ciclo con la fuerza de quienes reconstruyen obra por obra. La carretera serpenteante hacia el mirador se extendía como una serpiente sinuosa que se estiraba perezosamente sobre el paisaje nocturno. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, una energía eléctrica que hacía vibrar hasta las hojas que, inmóviles, contemplaban la escena desde los altos árboles que flanqueaban el camino. La misma noche parecía contener la respiración, esperando en ese instante contenido la desenlace que se avecinaba. Amanda, con una paz inquietante y calculadora, había planificado todo hasta el más mínimo detalle, guiada por una lógica fría que había dejado de lado cualquier vestigio de amor filial. A su lado, Mark permanecía en silencio, cómplice y sombra inquietante, su mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver el destino que los esperaba al final de la travesía. La emoción en su interior bullía, pero lo mantenía en secreto como un volcán dormido que aún no decidía si debía estallar. Una traición que había comenzado como un susurro en la oscuridad había crecido alimentada por años de avaricia en una bestia implacable que ahora amenazaba con consumirlos a todos. Sin embargo, John y Anna, aunque convulsionados por el dolor y la incomprensión, habían tomado la decisión de grabar cada interacción que aseguraría su seguridad. La inteligencia táctica de John lo había convencido de que grabar todo era su boleto fuera de ese oscuro túnel en el que parecían atrapados. Mientras se acercaban al lugar donde Amanda había planeado terminarlo todo, John y Anna intercambiaban miradas que hablaban de un amor inquebrantable y una determinación silenciosa. En sus corazones albergaban una única meta: sobrevivir y desenmascarar la traición que había tornado a su hija en enemiga. La noche olía a peligro, pero también a una resolución que solo los valientes podían enfrentar con entereza. El mirador, un acantilado con vistas impresionantes y ecos de risas pasadas, se alzó ante ellos como un escenario teatral.
Aquella noche, sin embargo, su belleza se convirtió en presagio, un telón lúgubre que ocultaba secretos oscuros. John fingió un interés en la vista, mientras su mente se centraba en audios y videos que inmortalizaban la crueldad de los planes de sus agresores. Finalmente, bajo la engañosa fachada de un momento familiar, la intención maligna de Amanda se desplegó. Con una sonrisa gélida y un gesto calculadamente despreocupado, intentó atraer a sus padres a la orilla del abismo físico y emocional que ella misma había construido. Pero John, preparado, ofreció resistencia pasiva sutil, en apariencia pero férrea en su fondo, sabiendo que solo tenía una oportunidad para actuar. Un coraje inesperado se apoderó de Ana, quien en un momento de absoluta claridad comprendió que el amor verdadero podía volverse un escudo, una defensa natural, incluso contra aquellos que se suponía debían amar más. Decidida, se movió con una rapidez que sorprendió a Amanda, distrayéndola lo suficiente como para que John activara su último recurso, una llamada de emergencia previamente programada que alertaría a las autoridades. El plan de Amanda se desmoronó al descubrir que la red que había tejido con tanto esmero empezaba a deshacerse entre sus dedos. La llegada repentina de luces azules cortando la oscuridad de la noche significó un giro inesperado, un faro de justicia que anunciaba el fin de la partida. En ese destello de justicia que caía sobre el atardecer, John y Ana supieron que finalmente tenían la oportunidad de gritar la verdad desde lo más profundo de sus corazones destrozados pero firmes. A través de la tensión y la traición, una chispa de esperanza empezó a brillar, revelando que incluso las heridas más profundas pueden sonar alguna vez, dejando tras de sí relatos de resistencia y valentía. Amanda, por su parte, descubrió que las sombras que había alimentado solo podían ofrecer un refugio temporal, y que tarde o temprano la luz de la verdad emergería implacable pero justa. Mientras John y Ana enfrentaban las consecuencias, lo hacían no como víctimas, sino como vencedores de una batalla que había temido consumirlos, pero que les había concedido una última oportunidad de redimir su historia y continuar. Adelante. En el borde del acantilado, cada susurro del viento parecía cargar con secretos inconfesables, secretos que habían tejido una red venenosa alrededor del corazón de Amanda. Su plan, construido con la precisión de un relojero y la frialdad de un estratega, ahora se balanceaba peligrosamente sobre el abismo de lo irreversible. Pero lo que jamás previó fue la fuerza inquebrantable de las almas que intentaba destruir. Con cada paso que daba hacia el borde, se desencadenaba una vorágine de caos al descubrirse. Al final, sus propios demonios la empujaron a una esquina en la que el amor que sus padres alguna vez le otorgaron incondicionalmente se tornó en el arma más afilada contra ella misma. John y Ana, desgarrados por la traición pero fortalecidos por la verdad, lograron mantenerse firmes incluso en los momentos de mayor desesperación. La realidad de su situación hizo añicos la ilusión construida por su propia hija y su cómplice Mark, quien hasta aquel instante había permanecido como una sombra ominosa detrás de cada acción de Amanda. Fue en el momento más crítico cuando Amanda creyó tener el control absoluto que los azules destellos de justicia iluminaron de improviso las sombras de la noche. Las sirenas rompieron la tranquilidad del abismo, marcando su entorno con ecos de un futuro inminente. La revelación de que John había anticipado cada uno de sus movimientos aturdió a Amanda, dejándola sin el control que tanto deseaba. La oportunidad de cambiar su destino se deslizaba entre sus dedos, y con ella las justificaciones que se había narrado a sí misma para refugiarse de cualquier remordimiento. En ese instante, cuando el reloj del destino pareció detenerse por un segundo eterno, John y Ana supieron que estaba sucediendo algo más grande que la venganza. Era el poder de la verdad que emergía. El universo en el que Amanda había construido su fortaleza comenzó a desmoronarse alrededor de una simple pero devastadora realidad. La falta de amor verdadero había forjado su caída. El abismo que tanto había temido la devoraba con garras invisibles, y lo hacía con la voracidad de un secreto que finalmente encontró libertad. La fuerza de John radicó en su serenidad de espíritu. Había aprendido que a veces elegir la valentía significaba permanecer callado, observando y esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. Todo su enfoque se centró en proteger a Ana, asegurando que cada paso que dieran no solo fuera seguro, sino estratégico, trazando así un camino hacia la verdad, incluso cuando la tempestad amenazaba con borrarlos del recuerdo.
Amanda, quien había sido consumida por una sed de poder y ambición desmedida, tuvo un instante de claridad al darse cuenta de la mirada tranquila de su padre y con ella la comprensión de que su juego había terminado. Allí en el borde del acantilado aprendió la lección más dura de todas: el amor, cuando es auténtico, se convierte en un escudo impenetrable, alimentando la valentía necesaria para enfrentar hasta las traiciones más devastadoras. Las luces azules brillaron como heraldos de un cambio inminente, recordando que al final del día, la verdad siempre encuentra su camino para ser escuchada. El coraje de John y Anna de enfrentarse a su propia devastación emocional les permitió emerger no solo como sobrevivientes, sino como vencedores de una historia teñida de traiciones y desafíos insuperables. Mientras la noche daba paso a un amanecer lleno de posibilidades, John y Anna comprendieron que el proceso de reconstrucción no solo incluiría sanar sus heridas, sino también contar su historia, una historia que hablaría no solo de dolor, sino de resistencia, de una capacidad peculiar de mantenerse firmes frente a las sombras del pasado. Encontraron solaz en su redescubierto amor, ahora más fuerte que nunca, desbordante de la esperanza de que compartir sus experiencias inspiraría a otros a abrazar su verdad, sin importar lo oscura que pudiera ser. En esa luz recién hallada surgió una nueva historia, una que reinventaría no solo sus vidas, sino las de todos aquellos tocados por su valentía. John y Anna, ahora enfrentados a las profundidades de su propia supervivencia, comprendieron que para prevalecer tenían que asumir un rol que el mundo aún no entendería. La decisión de aparentar la muerte se convirtió en un acto desesperado, pero audaz, diseñado no solo para protegerse, sino para revelar las verdaderas intenciones de Amanda y Mark. En medio de la oscuridad de la noche, con el frío de la tierra igualando el terror y la adrenalina que circulaban por sus venas, John susurró a Anna lo que él sabía que debía hacerse. La incredulidad en los ojos de Anna fue rápidamente sustituida por la resolución férrea de un amor que se había visto obligado a endurecerse como una roca. Mientras yacían allí heridos pero no derrotados, Anna recordó las veces en las que había leído sobre estas situaciones en novelas o las había visto en películas, donde el protagonista se ve obligado a desaparecer para salvaguardar la verdad. Sin embargo, jamás imaginó que sería un papel que la vida le impondría, y menos en la realidad que había construido junto a John, plagada de sueños ahora despedazados. ¿Qué harías tú si la única forma de ganar el juego fuese desaparecer de él temporalmente? La pregunta se esfumó con la brisa, dejando solo sus decisiones fraguadas en acero. Mientras su ausencia se desarrollaba, el universo conspiraba para desenmarañar los hilos de un destino que no había sido tejido con justicia. Lesión tras lesión, John y Anna ejecutaron un meticuloso plan para garantizar una eventual resolución, asegurándose de no dejar ninguna grieta por la cual sus enemigos pudieran colarse. Cada respiración, aunque dolorosa, se convirtió en un recordatorio del por qué estaban luchando, del amor que debía prevalecer por encima de los resentimientos y las traiciones que podrían haber aniquilado a una pareja menos comprometida. En el hospital, cuando finalmente fueron encontrados, la sorpresa en los rostros de los presentes fue el primer paso en su ansiada vindicación. Las malas hierbas habían florecido, y ahora ellas mismas proporcionarían sus propias pruebas ante un mundo que iniciaba la búsqueda de justicia. La táctica de John y Anna estaba diseñada no solo para restaurar la paz en sus vidas, sino para cimentar un legado en el que sus detractores aprenderían que incluso en el desenfreno de la traición, la justicia siempre tenía su momento. Las grabaciones ocultas en el teléfono de John, llevadas a cabo con una previsión que pocos tendrían, en momentos de caos, se convirtieron en el arma silenciosa que acabaría con cualquier sombra de duda sobre las intenciones de Amanda y Mark. La necesidad de enseñar a aquellos que alguna vez amaron las consecuencias de una ambición desmedida los impulsó a ser implacables, en tanto el dolor se convertía en una forma específica de determinación que no permitiría más fisuras. Ustedes, como espectadores de este drama humano, pueden preguntarse hasta dónde llegarían para proteger aquello que aman, cuando incluso el propio reflejo en el espejo parece haberse vuelto en contra. Es una prueba de la resistencia del espíritu humano, de la inquebrantable fuerza que a menudo yace dormida en lo más recóndito de nuestro ser, emergiendo solo cuando el destino de todo lo que apreciamos pende del más delgado hilo.
Es así como John y Ana desde el borde de la desaparición orquestaron una resurrección. En su valentía silenciosa, encontraron la fortaleza no solo para sobrevivir, sino para renacer, como los arquitectos de un futuro construido sobre los cimientos del amor descubierto en los escombros de su predicamento. La luz emergente del amanecer que los recibió fue tanto un nuevo comienzo, como una clara respuesta a la pregunta no formulada del sentido de su lucha. ¿Cómo reconstruirías tu vida cuando ya no queda nada más que cenizas? La respuesta no está en las palabras, sino en las acciones de dos almas que se enfrentaron a la muerte para redescubrir el verdadero significado de vivir. La habitación del hospital era un santuario silencioso, un lugar entre el dolor y la paz, donde los ecos de la traición apenas comenzaban a desvanecerse. John y Ana, envueltos en vendajes y marcas de batalla, yacían en camas separadas. Sin embargo, la determinación en sus miradas era la misma. Ahora, desde el lecho del hospital, se establecía un nuevo compás de acción. El relato de lo sucedido, una narrativa escalofriante del engaño de una hija, estaba listo para salir a la luz, y con ello, un llamado a la justicia. El dispositivo de John era un archivo sellado de voces y susurros oscuros. En su memoria digital, yacía atrapada la culpabilidad de Amanda y Mark, una red tejida con la misma sutileza que había cavado su tumba. Los detalles de sus conversaciones, los planes urdidos en rincones oscuros, eran ahora proyectiles en el arsenal legal que John y Ana estaban dispuestos a desplegar. La legalidad daba forma a su venganza, donde cada palabra capturada era una fuerza implacable que no necesitaba de emociones para desgarrar. La llegada de las autoridades marcó el inicio de un nuevo capítulo. La amplia investigación abierta a raíz de los testimonios de la pareja comenzó a permear todas las facetas de la vileza de sus detractores. Tomaron el teléfono de John, una caja de Pandora cargada con evidencias indesmentibles, dispuestos a desenredar la madeja de traición que se extendía más allá de lo imaginable. En la seriedad del proceso, los detalles frescos de cada revelación llenaron la atmósfera de ese cuarto estéril como un crescendo inexorable de justicia. Los oficiales escuchaban grabación tras grabación los hilos del complot tejidos por Amanda y Mark para arrebatarles todo lo que John y Ana alguna vez habían considerado sagrado. La claridad de las intenciones retorcidas era un rugido en la conciencia colectiva reunida allí desenmascarando las sombras. Este despliegue profundo de las entrañas de la tragedia pieza por pieza arrancó de cuajo cualquier vestigio de duda sobre quiénes eran los verdaderos arquitectos de la catástrofe. Ustedes, presenciando esta reconstrucción de eventos, podrían sentir la justicia como una espectadora callada, afilando sus arpegios en una sinfonía del poder de la verdad. La inquebrantable evidencia que construyeron en la fragilidad de sus cuerpos heridos era más fuerte que cualquier azote manifiesto. No se encontraban solos. De alguna manera el tiempo y el derecho se habían alineado para defender su causa. Mientras el sol de la tarde se colaba por la ventana envolviendo la escena, con una lentitud cálida, se sintieron más que nunca vinculados por propósitos mayores. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor de la traición, sino de erigir nuevo significado desde las ruinas. Su dolor era un puente hacia un mañana donde el amor y la verdad serían los cimientos. Cada palabra compartida con las autoridades era una COI que seguía al sol, porque incluso en la tragedia más profunda, la búsqueda de justicia daba cierto consuelo. La perspectiva de un futuro sin Amanda y Mark alcanzaba el umbral donde el juicio debía llevarse a cabo. Era necesario exorcizar demonios, restablecer el orden y permitir que la brisa de lo que era correcto soplara a través de las heridas. La verdad, como siempre, encontró su camino en la fría y dura luz del día. Su modo de preparación y la valentía de exponer los delitos expusieron la duplicidad de aquellos a quienes alguna vez amaron, ejemplificando cómo las relaciones corroídas podían ser catalizadas hacia nuevos principios de justicia, amor. John y Ana, en los frágiles confines de la habitación del hospital, fortalecieron su alianza no solo con la verdad, sino también con las autoridades que finalmente abogaban por ellos. Lo que habían perdido en el borde del precipicio en la brutalidad de una traición, ahora se rescataba con el mismo fervor con el que fueron concebidos en determinación aquellos días oscuros. El poder de alzar la voz y contar sus relatos era en sí mismo un acto redentor.
A medida que revisaban cada detalle, no solo despejaban lo ocurrido, sino que también unían nuevamente los fragmentos de sus corazones, colmando el espacio vacío que el engaño había creado. Con cada paso hacia adelante encontraban la valentía para mirar hacia el horizonte y planear lo que vendría, porque en la cicatriz de cada batalla ganada se encuentra una lección para un mundo más justo y más íntegro. En la serenidad resoluta de la hora, Anne y John visualizaban una vida embrionaria sellada con la justicia que ahora los abrazaba. La verdad siempre encuentra su camino incluso en los rincones más oscuros de las almas humanas. El acuitado destino de Anna y John ahora giraba hacia un horizonte iluminado por la justicia que finalmente se alcanzaba. Las confesiones, aquellas poderosas declaraciones clamadas por Amanda y Mark en el calor de su arresto, emergían con una claridad aterradora, aportando pruebas concluyentes sobre las terribles acusaciones a las que ahora se enfrentaban. Fue un momento de auge, donde la visión distorsionada de Amanda y Mark sobre el poder y la confianza se despedazaba cada palabra un clavo en el ataúd de su libertad. Porque en su prisa por destruir dejaron rastros pequeños pedazos de ignorancia que ahora volvían a consumirlos. Nunca anticiparon el poder de convergencia de los errores pasados, ni las raíces profundas que las grabaciones de John habían plantado en el terreno de la verdad. Eran la confluencia de errores pequeños, aquellos antes vistos como insignificantes, los que se entrelazaron para narrar la historia completa, una verdad innegable que sus labios temblorosos habían susurrado, incapaces de soportar el peso de su propia culpa. Los pasillos de la ley se llenaban del eco persistente de estas confesiones. Entraban en una etapa de purgatorio donde cada gesto, cada titubeo, se convertía en un mosaico de evidencias resplandecientes, y donde la esencia de su engaño era desnudada ante los ojos de aquellos encargados de impartir justicia. En cada revisión de los informes policiales y en el estudio meticuloso de las pruebas, la verdad emergía majestuosa, pintando un cuadro vívido de las ilusiones destructivas que habían lanzado hacia quienes una vez los amaron. Las tramas diarias de tribunales se poblaban con la historia de una traición que iba mucho más allá de lo inimaginable, sirviendo como un recordatorio doloroso de cómo el deseo desenfrenado de poder y control puede convertir el amor en una herramienta de destrucción fatal. Amanda y Mark, de rostros que antes inspiraban amor y confianza en John y Anna, se sentaban abatidos con la dignidad despojada de ellos en capas visibles de culpabilidad. Cada confesión capturada en esos momentos cruciales apuntalaba la narrativa de horror que comienza a tomar forma en los registros judiciales. Era un juego de ajedrez desafiante, donde cada movimiento había llevado al jaque mate inevitable. Su inclinación a la manipulación y traición los había llevado a incurrir en telarañas intrincadas de su propia invención, incapaces de siquiera saber qué agujeros habían cavado, hasta que era demasiado tarde para retroceder. Las voces que ensartaban sus planes ahora adquirían vida propia, descontroladas por sus mentes perturbadas. En este escenario, cada palabra grabada era una pieza del rompecabezas que completaba el retrato implacable de sus malintencionadas intenciones y acciones. Este desarrollo legal, impulsado por el peso avasallador de sus confesiones, marcaba el inicio de una travesía hacia la rendición de cuentas, un capítulo justo y necesario en la narrativa de John y Anna. Amanda y Mark, con el semblante desprovisto de su boato pasado, comprendían lentamente las dimensiones de su perdición personal, ahora grabadas eternamente en el acero de las manos de la ley. Las manos que una vez sostuvieron los suyos, ahora estaban atadas en un acto de justicia kármica que equilibraba el eterno desbalance entre la traición y la lealtad. Así, en la vorágine de este proceso, el lento avance hacia la justicia se entrelazaba con un tejido de restitución emocional. John y Anna, quienes habían sido las sombras detrás de los audios que contenían esas pruebas cruciales, se encontraban cada vez más cerca de un cierre frente a los tribunales. Se revitalizaban a través de cada declaración en la que sus historias de dolor se convertían en las armas fatales que removían el velo de inocencia que Amanda y Mark alguna vez usaron para ocultarse. Las capas de traición, una por una, eran arrancadas, exponiendo un núcleo insípido de avaricia y engaño. Este movimiento legal ahora guiaba los eventos hacia un desenlace inevitable, donde las manipulaciones cuidadosamente tejidas de Amanda finalmente verían la luz de la retribución que se había estado fundamentando durante toda esta orquestación dramática.
En el Templo de la Justicia, John y Anna comenzaban a ver cómo el renacimiento florecía, no solo a través de la venganza justificada, sino a través de la reinvención de una vida que ya no sería ignorada ni controlada por las sombras. En las entrañas de la investigación judicial, se desentrañaba una trama más oscura que la simple avaricia y la traición. La verdadera dimensión del engaño de Amanda se extendía mucho más allá de lo imaginado por John y Anna. Lo que empezó como un intento aterrador de asesinarlos, reveló asimismo una red de engaños financieros que Amanda y Mark habían tejido cuidadosamente. Una auditoría exhaustiva reveló cuentas bancarias secretas vinculadas a inversiones ilegales y transacciones fraudulentas desarrolladas a espaldas de quienes ahora eran víctimas de su calculada desmesura. El descubrimiento de importantes deudas reveló un afán desesperado y una imprudencia financiera sin igual. Amanda, en su torbellino de ansias de poder y control, había hipotecado por segunda vez espacios que pertenecían a su familia, falsificando firmas y documentos con una audacia aterradora. En estos momentos, el legado familiar se encontraba no solo amenazado por el riesgo de perder la propiedad, sino por la mancha indeleble de la ilegalidad en la cual había caído. Anna, observando cada prueba desembalada, vio un reflejo torcido de la hija que una vez había acunado con amor. Ya no se trataba solo de ambición personal, sino de una vorágine de desesperación encubierta durante años en un intento frenético y miope de mantener una imagen de éxito. La farsa no solo quebró la confianza entre una madre y su hija, sino que aderezó cada recuerdo compartido con un aura desagradable de falsedad. Las llamadas y mensajes descubiertos no dejaron piedra sin remover, sacando a la luz promesas temerarias que Amanda había hecho a acreedores sin las más mínimas intenciones de cumplirlas. Cada deuda pendiente retrataba un cuadro de avaricia desenfrenada, llevando a Anna y John a preguntarse cómo habían llegado a criar a una hija tan intrincadamente enredada en un mundo de engaños. Mark, por su parte, se reveló no solo como cómplice, sino como un arquitecto activo de esta red de corrupción, respaldando las decisiones de Amanda, mientras ambos vivían en bombardeo constante de gratificaciones egoístas. El impacto no acabó allí. Como una enfermedad contagiosa, este patrón enfermizo se infiltró en las vidas profesionales de ambos. Los compañeros y cercanos que alguna vez admiraron lo que parecía ser una pareja de éxito, comenzaron a entrelazar sus propias experiencias de desconfianza con los hallazgos que salían a la luz. Lo que antes era visto como un ejemplo de éxito profesional, ahora sufría la erosión de las revelaciones, deteriorando reputaciones y enrareciendo el entorno que alguna vez habían dominado con la ilusión de éxito. El colapso de esta imagen como castillo construido sobre cimientos de arena apuntaló la necesidad de John y Anna de ver que se hiciera justicia no solo por ellos, sino por las muchas otras vidas arruinadas bajo esta sombra de que era corrupción. Cada descubrimiento actuaba como un capítulo revelador e indignante de la ética rota de Amanda y Mark. Las recomendaciones de los detectives y peritos forenses fueron directas. Presentar cada pieza de evidencia en la corte no solo desenmascararía la profundidad del engaño, sino que formaría la base de la condena inexorable que debía seguir. En lo profundo de esta maraña de engaños y propósitos corruptos, John y Anna encontraron la fortaleza para seguir adelante con las revelaciones a pesar del dolor que infligía. A través de cada reunión con sus abogados, cada testimonio nuevo que desenredaba enredos financieros, Anna y John redescubrieron un espíritu combativo que no sería doblegado por las manipulaciones de quienes una vez consideraron su tesoro personal. La legalidad que había sido ignorada y despreciada por Amanda ahora se erguía como espada de Damocles sobre su futuro, dispuesto a caer con el peso de una justicia largamente demorada. Este camino, aunque arduo, ofrecía un destello de esperanza para que por fin se desenmascarara toda verdad. Un proceso construido sobre cimientos de honestidad, exigiendo rendición de cuentas a aquellos que una vez intentaron pintar la traición con brochazos de éxito e inocencia. La historia desarrollándose en este ámbito de traición y venganza legal marcó una nueva línea divisoria entre lo falso y lo auténtico, abriendo la puerta a un futuro que comenzaría a redimirse con el peso implacable de la verdad.
La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión casi palpable, un silencioso cúmulo de emociones reprimidas por años, esperando su momento para ser desenmarañadas ante los ojos del sistema judicial. Ana, con la dignidad de una madre herida, pero nunca derrotada, tomó el estrado para enfrentar la traición que había desgarrado el tejido de su hogar. La homilía que impregnaba sus palabras estaba cargada de una mezcla visceral de dolor, decepción y una desesperación casi tangible por la verdad. Dirigiendo su mirada a su hija, su voz resonó no solo contra Amanda, sino que reverberó en los corazones de cada oyente. Exponer cada herida, cada traición del núcleo familiar ante la transparencia de la justicia fue una catarsis dolorosa pero necesaria. La tensión entre madre e hija en aquel frío tribunal era visible, una danza silenciosa de emociones no expresadas. Ana detalló con claridad meticulosa cómo las acciones de Amanda habían tejido una red de engaños y mentiras que habían devastado todo lo que alguna vez consideraron sagrado. Richard no estaba presente físicamente, pero su espíritu se manifestaba a través de las palabras de su madre, buscando justicia desde el más allá. Fue un relato que hizo eco en las entrañas de todos los presentes. Cada palabra pronunciada era un recordatorio de la brutalidad del engaño y la inquebrantable búsqueda de justicia. Amanda, a pesar de su fachada de indiferencia, mostraba destellos de vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de su calma aparente. Mark, sentado junto a su esposa, mostraba una tranquilidad tensa, consciente de que el discurso que se desarrollaba podía sellar su destino. Los abogados de ambos intentaban minimizar el impacto de las palabras de Ana, pero el daño ya estaba hecho, las semillas de la duda y el descubrimiento ya habían germinado. A medida que la sesión avanzaba, la imagen de éxito que Amanda y Mark habían proyectado se desmoronaba ante la presentación meticulosa de pruebas y testimonios. Las transacciones fraudulentas, las llamadas grabadas y las confesiones no solicitadas emergieron como una ola imparable, evidencias que ningún argumento de defensa podía contrarrestar. Cada testimonio era un clavo que sellaba con firmeza el destino de los acusados. La imagen cuidadosamente elaborada de inocencia y éxito se desintegraba ante las verdades que John y Ana, junto a su equipo legal, habían construido pacientemente. En esta narrativa legal, el tribunal no solo era testigo de un juicio, sino de una historia de redención y justicia. Cada argumento, cada detalle presentado, era un camino hacia la liberación emocional que John y Ana anhelaban alcanzar. Era un escenario en el que el dolor se transformaba en un arma poderosa para la verdad y la equidad. Los rostros atónitos de algunos miembros del jurado cristalizaban el impacto de la traición revelada ante ellos, un recordatorio de la fragilidad y las sombras que acechan en las relaciones humanas. El momento final de Ana en el estrado fue un testimonio de fortaleza inquebrantable. No era solo una madre luchando por justicia, sino una embajadora de todas las voces que habían sido silenciadas por las grietas del engaño. Sus últimas palabras resonaron como un grito de guerra para aquellos que habían perdido la fe en la justicia, que el sacrificio de Richard no sería en vano y que cada sombra traicionera finalmente sería iluminada por la verdad. Mientras el juicio alcanzaba su clímax, la tensión en la sala se volvía casi tangible, amalgamada por el peso de las verdades expuestas y las vidas destruidas. Ana dejó el estrado con la firme conciencia de que el camino más arduo estaba por finalizar, confiando en que la justicia, aunque tardía finalmente, arraigaría, brindando paz a los tormentos de su corazón y sobre todo a la memoria de Camino te la larga, Richard. En este territorio fértil de expiación se plantaba la semilla de un nuevo amanecer, y John y Ana estaban decididos a cuidar de su florecimiento con el alma y el coraje de quienes habían visto lo peor de la traición humana. Con el veredicto finalmente pronunciado, la tranquilidad no tardó en llegar para John y Ana. La sala del tribunal se llenó de un silencio que palpaba tanto justicia como tragedia. Amanda y Mark, ahora esposados y abatidos, se dirigían hacia sus destinos tras las rejas. El juicio había arrojado luz no solo sobre sus crímenes, sino también sobre las heridas internas que ellos mismos se infligieron y se negaron a sanar. Era un recordatorio brutal de cómo la codicia y la traición pueden transformar la vida en una pesadilla palpable. Para Ana, la condena de su hija era una victoria agridulce.
Enfrentar a Amanda en la corte había provocado emociones que hasta hace poco eran sepultadas: el amor incondicional de una madre y el dolor desgarrador de una traición. Sin embargo, al ver cómo se aseguraba justicia para Richard, una parte del peso que había estado cargando comenzó a desvanecerse. Después de todo, esta justicia era para ese hijo que había sido un pilar de luz y que merecía más de lo que la vida le dio. Fuera del tribunal, las cámaras parpadeaban, capturando cada reacción, cada susurro de alivio y tristeza que pasaba por el rostro de Ana. Los periodistas, ansiosos, esperaban comunicarse con la familia, buscando su declaración sobre el veredicto que había cautivado a todos durante semanas. Pero Ana, fortalecida por el apoyo de John, se mantuvo estoica. Había aprendido que algunas batallas deben pelearse lejos de los reflectores, en el santuarios personales, donde uno puede dar sus gritos de victoria o de lamento sin la mirada del mundo. John, quien durante todo el juicio fue un pilar de apoyo inquebrantable, reflejaba ya un semblante de resolución. La condena sellaba no solo el destino de Amanda y Mark, sino un cierre necesario para las vidas trucadas por su traición. Sentir la firmeza de la mano de Ana entrelazada con la suya confirmaba que lo más importante había resistido el embate: su alianza indestructible, su amor resiliente y su capacidad infinita de rebrotar después de cada adversidad. Con los titulares ardiendo y la pequeña esfera de la opinión pública enfocada en su historia, la familia sabía que quedaba mucho por reconstruir. Ellos se comprometieron a no permitir que la sombra del pasado los consumiera. Optaron por mudarse a un lugar que no evocara el eco constante de ese acantilado infame o los recuerdos ahogantes de una familia que había sido quebrantada. Un lugar donde Ana pudiera eventualmente encontrar paz en el sonido del viento entre los árboles, donde John pudiera disfrutar del amanecer sin el peso de sospechas enganchadas a su alma. Emprender este nuevo viaje significaba volver a hallar el propósito en los pequeños momentos cotidianos, volver a construir su mundo alrededor de la presencia cálida de sus nietos, que, ajenos a la tormenta que había ensombrecido a su familia, eran los portadores inconscientes del futuro. Ana se daría a la tarea de transmitir a ellos lecciones de amor desinteresado y de valentía en la adversidad, esas mismas lecciones que Richard había encarnado con su vida. La arreglada casa nueva se convertiría en un símbolo de renovación y esperanza, un reflejo de las segundas oportunidades que la vida con sus vueltas y retuercas ocasionalmente ofrece. Desde su porche, Ana podía imaginar un horizonte distinto, uno en el que recordaría a Richard no solo en el dolor de su ausencia, sino en la alegría de haber compartido una vida con él, aunque ésta fuera demasiado breve. Con el tiempo, Ana y John lograrían hallar paz al aceptar que sus sacrificios no fueron en vano, al aceptar que la memoria de un ser querido trasciende incluso las sombras más oscuras de la traición, y que el amor en todas sus formas es la justicia más sublime. Con un nuevo hogar y nuevos comienzos, emprenderían la labor de curar cada grieta que el engaño había dejado, convirtiendo el dolor en un firme recordatorio de todo lo que puede resistir y prevalecer. Volvían a respirar, a sentir el aire fresco que llenaba sus pulmones, mientras el peso de las traiciones familiares se desvanecía en la distancia. Ana y John, marcados pero no destruidos, iniciaban un nuevo capítulo anhelando paciencia y fortaleza. Cada paso en su nueva vida era un pequeño acto de resistencia, un tributo a un pasado plagado de cicatrices y al brillante porvenir que se negaban a dejar escapar. Este nuevo hogar, alejado de los recuerdos atormentadores, se erigía como un faro de redención y posibilidad. Rodeados del cálido alboroto de sus nietos, Ana y John se sumergían en un renovado sentido de pertenencia y propósito. Las paredes de su nueva morada contenían no solo un refugio físico, sino un templo para el continuo cultivo de su amor y apoyo mutuo. Estas paredes se erigían para sostener un legado de valentía que se filtraba sutilmente a través de las generaciones. La convivencia diaria con sus nietos se convertía en una lección constante de crecimiento emocional y compensación. Ana se encontraba navegando el río de las emociones con determinación, transmitiendo aquellos valores de amor incondicional y resiliencia frente a la adversidad. En sus nietos, Ana veía el reflejo de Richard, su memoria cristalizándose en risas infantiles y sueños conmovedores de esperanza que no serían apagados por las sombras del pasado. La cicatrización de viejas heridas requería de un compromiso a diario. Ana y John sabían que rechazar el rencor era un acto de valentía.
Cada vez que centraban su atención en las simples alegrías de su entorno, rechazaban la amargura que las traiciones del pasado pudieran haber implantado. La mente es un campo de batalla donde cada victoria cuenta, y ellos estaban decididos a ganar la guerra dentro de sí mismos, marcando debut de un nuevo ciclo libre de desconfianza y oscuridad. Encontrarse nuevamente era un acto de volverse a escribir. John encontraba consuelo en las rutinas diarias, el café matutino que compartía con Ana, los momentos en que las palabras no hacían falta y las miradas lo decían todo. Este sencillo compartir del tiempo permitía que sus almas se sintonizaran a una frecuencia común, replicando la paz del amanecer que presenciaban desde su porche. Con cada nuevo día tejían un tapiz de memorias libres de dolor, tejidas con hilo de amor y reconciliación. La abrumadora presencia del perdón hacia su hija perdida era un evento que solo el tiempo y el amor podrían desenredar. Las lecciones aprendidas no serían arrastradas hasta el olvido, pero sí les daban la clarividencia para moldear el presente y futuro en términos más justos y amables. El perdón entonces no era para olvidar, sino para liberarse del pasado asfixiante, dejando espacio para el renacimiento y la floración de emociones más puras. Ana y John se tornaban en un modelo a seguir no solo para sus nietos, sino para los miembros más jóvenes de la familia, que buscaban comprensión en el calor de aquellos que todas las tormentas ya habían enfrentado. Detrás de cada sonrisa lanzada a los más pequeños, había siempre una promesa silenciosa de protección y enseñanza, un legado de amor en estado puro que solo las almas sinceras pueden transmitir. Y en este nuevo refugio la vida también les regresaba. Las noches, ahora más apacibles, ofrecían oportunidades para remendar corazones desgarrados. Bajo las estrellas, las conversaciones íntimas de John y Ana se volvieron un cimiento indivisible, una fortaleza contra las tormentas que ya no temerían. Así fue como Ana y John dirigieron su camino construyendo un santuario de paz que les ofrecía seguridad. La elección de estar juntos después de todo lo sucedido nunca fue un sometimiento, sino una reivindicación del amor que había sobrevivido a la prueba del tiempo. Al final del día, hallaron justicia no en la revancha, sino en el equilibrio reestablecido, donde las sombras del pasado rendían homenaje a la resplandeciente luz de un nuevo día. La vida se tornaba entonces un lienzo en blanco a ser pintado con colores cedidos por las sonrisas de sus nietos y los momentos de sencillez conquistada juntos. Ana, al borde de un horizonte nuevo e incierto, aprendió a abrazar las memorias con el mismo fervor con que abrazaba el amanecer. John, a su lado, símbolo tangible de su valía, personificaba la duradera influencia de un vínculo forjado en el crisol de los años. El camino para ambos estaba trazado hacia la renovación de sus fuerzas y la perpetuación de una historia ahora fortalecida por orgullo compartido y el amor que nunca llegó a desvanecerse. Cuando el eco del juicio quedó atrás y las puertas del presente se abrieron, Amanda descubrió que en aquel mundo de engaños que había intentado tejer el hilo, no había hecho más que enredarse a sí misma. Las luces que antaño brillaron en su mirada se apagaron, dejando tras de sí las grietas de una alma quebrantada. John y Ana, los silenciosos arquitectos de su nuevo destino, observaban desde lejos cómo las paredes de su propia celda figurada se alzaban impasibles a su alrededor. La deslumbrante ciudad que había imaginado se desmoronaba sin piedad, pieza por pieza, hasta dejar un paisaje yermo de promesas no cumplidas. En este desmoronamiento, John había ganado mucho más que la justicia reivindicada. Había encontrado un nuevo ancla en la serenidad que ahora colmaba sus días. Ya no necesitaba gritar su dolor al mundo, ni dejar que la amargura moldeara sus pasos. Había comprendido que su fortaleza residía no en palabras ni en gritos, sino en el susurro sutil del perdón que jamás fue necesario enunciar. Así, su silencio se convertía en un santuario, un lugar donde las viejas heridas ya no dolían, y solo quedaba el reflejo tranquilo de una libertad ganada con esfuerzo. Y tú, sumergido en sus sombras y sus luces, te habrías atrevido a esperar tanto tiempo, a dejar que la paciencia esculpiera lentamente la justicia. En el espejo de sus destinos se forma una pregunta tan inquietante como liberadora, invitándote a considerar el camino que aún no se ha recorrido. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de John y Ana? ¿Te habrías dispuesto a enfrentar la furia del océano solo para hallar paz en su eventual calma? Las sombras del pasado se desvanecen suavemente cuando atraviesas como espectador
aquel espacio vacío que dejaron quienes decidieron no pisar el sendero de la redención. El anillo olvidado en el polvo que una vez fue símbolo de unión, ahora yace en silencio, un testamento mudo de promesas rotas y la libertad redibujada de aquellos que han aprendido a dejar atrás. Momentos fugaces de conexión de amor incondicional que perdura más allá del tiempo, y el rencor iluminan el sendero que Anna y John transitan juntos mientras se desvanece el eco del pasado. No todas las historias concluyen en estruendos y proclamaciones. Algunas, como hojas en el viento, descansan en la tranquilidad reverente de lo sagrado, y en ese silencio, las sombras dan paso a un horizonte resplandeciente, donde los errores ya no tienen poder sobre quienes decidieron manejar las riendas de su propio destino. Anna encuentra su paz al mirar las huellas de cada sacrificio, viendo no un sendero de derrota, sino el sublime arte de una transformación ganada a pulso. Hablaron en susurros en la profundidad de la noche, dejando que el viento borrara las cicatrices y depositara un balsámico consuelo sobre su existencia ahora consagrada a vivir cada día como un regalo. John y Anna descubrieron que su auténtica victoria no residía en la caída de quienes intentaron dañarlos, sino en la tenaz reconstrucción de la vida juntos, más fuertes y más sabios. Por fin son solamente eco, un dulce eco que más que resonar acaricia el vacío con la cálida e interminable melodía de un amor que prevalece. En el fondo de cada verdad desgarradora, tras cada pérdida y cada traición, yace un final que no demanda comprensión ni ofrece conclusiones. Descubrir el poder del silencio, de la contemplación desinteresada, puede ser el mayor renacer. Hay conclusiones que no gritan, que resuenan solo en el quietud pacífica de la aceptación. Y quizás algún día entenderás que algunos finales son como el brumoso y dorado amanecer. No necesitan ser elocuentes para ser sagrados,